Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto nuevamente, yo soy José Alejandro Daza, soy médico epidemiólogo de la Oficina de Investigaciones de MEDERI. Nuevamente voy a compartir con ustedes esta experiencia, vamos a mencionar y vamos a revisar un tema que últimamente ha tenido mucho auge, mucha importancia, dado la aparición, la reaparición también de algunas enfermedades infecciosas y todo eso nuevo que ha venido cambiando y que tiene una multicausalidad y una importancia en nuestro medio ambiente y en nuestras instituciones de salud muy compleja y que ha meritado también a partir de allí, de esta aparición de enfermedades que conozcamos y nos toque volver a revisar temas en particular de enfermedades infecciosas que considerábamos, entre comillas, que ya estaban controladas, erradicadas o que no circulaban en nuestro país. Y algunas que incluso nunca habíamos mencionado de ellas. Este es un tema, como se los acabo de comentar, muy importante para nosotros. Es importante que desde el punto de vista de comunicación de la salud se sepa interpretar cómo es el comportamiento de esas enfermedades, cómo se están dando estas enfermedades, por qué aparecen estas enfermedades y todo ese ciclo de circunstancias, de situaciones que ya conocemos, cómo se ven involucrados en el transcurso de estas enfermedades que reaparecen, que emergen y que reemergen, como es el título de este módulo. Vamos a enfocarnos básicamente en hablar de lo que son enfermedades emergentes y reemergentes y para esto vamos a tener también más adelante un foro abierto en el cual voy a tener la oportunidad de interactuar con ustedes y poder resolver las dudas que queden a raíz de esto. Mucho gusto. Nuevamente vamos a ver esto y al final les va a quedar mi correo electrónico para que ustedes tengan la oportunidad de poder, si necesitan hacer alguna pregunta o algo, me la pueden hacer directamente allí o a través del foro que está abierto. Este es nuestro módulo de enfermedades emergentes y reemergentes. Eh, las enfermedades emergentes y reemergentes hacen particular énfasis en lo que son las enfermedades infecciosas. Recordemos que las enfermedades infecciosas transmisibles son enfermedades a la cual todos podemos estar expuestos de alguna manera y que tienen unas posibles causas en la mayoría identificadas. Sabemos que existen bacterias, sabemos que existen hongos, sabemos que existen virus como las principales causas de este tipo de enfermedades, pero que no son las únicas. Ojo con esto, no son las únicas. Tampoco las enfermedades como los hongos, como los virus o como las bacterias, terminan siendo las más frecuentes dependiendo del ámbito en que nos encontremos. También queda una particularidad de enfermedades que están por allá, que son las enfermedades parasitarias, las protozoarias, que también están involucradas en todas estas enfermedades infecciosas. El espectro de las enfermedades infecciosas es muy amplio. Y así, desde ese mismo punto de vista, tenemos que considerar que hay una cantidad de información disponible en estas enfermedades infecciosas que debemos considerar y que tenemos que tener mucho cuidado en el momento en que vamos a hablar de una enfermedad infecciosa. Y yo creo que esto ha sido un eje transversal en el transcurso de este diplomado para que sepamos en qué momento, cómo, de qué manera y cuándo abordar la información de una enfermedad infecciosa. Y que no es la misma información para todas, no es la misma transmisión de una enfermedad, no es la misma epidemiología de una enfermedad, no son las mismas características de transmisión de esa enfermedad, a pesar que sea la misma causa. No todas las enfermedades virales se transmiten de la misma manera, no todas las enfermedades bacterianas se transmiten de la misma manera y tampoco las enfermedades tipo hongos o parasitarias se transmiten de la misma manera. Que compartan algunas consideraciones es diferente, que compartan algunos modos de transmisión es diferente, que compartan algunas situaciones de control, algunas situaciones de mitigación es una consideración especial que hay que tener en cuenta, pero ojo, siempre, y como lo hablamos desde el punto de vista médico, debemos individualizar cada caso. Las enfermedades infecciosas en general generan una alta carga de enfermedad en salud pública y tienen un altísimo costo en la estabilidad económica a nivel mundial. Lo vimos hace poco, lo vivimos hace poco con todo lo que tuvo que ver con COVID-19, cómo esta enfermedad impactó la salud pública no solo local,
no solo en China donde apareció esta enfermedad, sino todo el impacto que tuvo en la salud pública a nivel mundial y en particular cómo fue el impacto tan grande en la estabilidad económica, cómo muchos países del mundo, involucrado Colombia, les tocó hacer una reorganización en todo lo que tenía que ver con la economía, porque el impacto sobre el PIB o sobre el Producto Interno Bruto de esos países y en general del mundo fue muy grande. Países que dejaron de crecer económicamente o que ajustaron sus metas de crecimiento por los bloqueos de fronteras, por los cierres de fronteras, por la limitación en el comercio internacional, por la limitación en los cierres de aeropuertos. Entonces, esto no es un contexto menor, esto es un contexto mayor y el impacto de las enfermedades infecciosas puede ser muy grande. Lo hemos vivido también en situaciones anteriores como fue H1N1 en el 2009-2010. Lo hemos vivido en situaciones con el brote reciente de cólera que apareció en Haití nuevamente. Recordemos que el brote más reciente de una magnitud importante fue en el 2010 en Haití y que también ameritó una serie de ajustes y de reorganización en la salud pública y en cuestiones de economía para ver si se cerraba o no. Las enfermedades emergentes o reemergentes son consecuencia de un proceso de interacción de múltiples factores. No aparecen porque sí, no emergen o reemergen porque sí. Simplemente, como en toda enfermedad infecciosa, y recuerden lo que hablamos hace un par de módulos cuando hablábamos de investigación, eh, que hay una tríada epidemiológica que está muy claramente definida en las enfermedades infecciosas, y que se deben alinear, como lo decimos popularmente, alinear los astros para que una enfermedad de este tipo emerja o reemerja. Y que además de eso tiene unos determinantes sociales muy bien definidos, determinantes sociales de tipo de salud, de cambio climático, de condiciones en prevalencia y que se pueden identificar en algunas poblaciones y que en otras simplemente decimos allá apareció y que allá ha estado siempre, pero estaba confinado allí. Pero hubo algo, ojo, hubo algo en esa enfermedad que generó que se esparciera. ¿Cómo así? Y es el ejemplo típico de la viruela del mono. No es nueva, no es una enfermedad nueva, pero es una enfermedad que estaba casi que confinada, comillas, a presentarse en unas poblaciones muy específicas y en unas regiones muy específicas de África, pero que de repente se propagó en el mundo. Pero ese de repente no es una mera casualidad. Ese de repente tiene una serie de circunstancias, una serie de situaciones que hacen que esta enfermedad haya podido salir de esa zona y haya podido propagarse a otras áreas del mundo, ¿sí? Entonces, son unas características muy particulares. Insisto, no es de pura casualidad que estas enfermedades salen de esa zona de confort, si lo podemos llamar de esa manera, y comienzan a propagarse por otras áreas del mundo y en poblaciones que nunca habían estado expuestas a esa enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también, porque esas son características de estas enfermedades infecciosas. Tienen esa capacidad particular de estar quieticas, de estar tranquilas, de estar en una zona de confort, comillas, sigo insistiendo, y de repente, ¡pum!, brotan, aparecen y comienzan a propagarse por el mundo y literalmente nos ponen a correr en todo el mundo. Las enfermedades infecciosas, en general, constituyen una de las primeras causas de muerte en el mundo. Y de esta misma manera, la carga económica que generan es muy alta. No tienen distingo de población, raza, situación económica, gestión política de ningún tipo. Las enfermedades infecciosas hasta hace unos años eran la primera causa de mortalidad a nivel mundial, ¿sí? Ya después, con todas las tecnologías, con todo el mejoramiento de vías, con todo el mejoramiento en los carros y que ya los carros dejaron de tener una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora a tener carros que pueden, carros comerciales, ojo con eso, que pueden alcanzar los 240, 260 kilómetros por hora en una vía de malas consistencias, pues ya tenemos muertes de otro tipo que se pelean ese primer puesto en las causas de mortalidad a nivel mundial.
tanto en adultos como en niños y tanto en hombres como en mujeres. Ya no hay esa diferenciación y lo podemos estar viendo allí. Eh, y las enfermedades infecciosas, aunque no lo creamos, en toda la historia humana han venido siendo una línea en el tiempo que traza nuestra historia, ¿sí? Y por todos los años han venido causando miserias y muertes y no se imaginan el número de esas muertes, casi que a veces son incalculables. Y recuerden, y más tarde lo vamos a volver a ver, porque aplica para las enfermedades infecciosas, ese famoso iceberg que le mostré hace unas semanas cuando vimos el módulo de investigaciones. eh, Hay una parte que solamente conocemos y hay otra parte que no conocemos. Eso hace que las miserias, que las enfermedades infecciosas y las muertes, aunque suenen muy dramático y muy drástico, sean de una manera de verdad incalculable. Las enfermedades emergentes y reemergentes no son ajenas, son enfermedades infecciosas en su mayoría, sino por decirlas todas. Son infecciones que han aparecido recientemente en una población o han existido previamente, pero que rápidamente han aumentado su incidencia o simplemente han aumentado su rango geográfico de aparición y de circulación. Insisto, la viruela del mono es una de ellas. Estaba por allá en África y de repente ya todo el mundo anda corriendo con la viruela del mono, y ha afectado y ha transgredido fronteras y ha comenzado a circular en muchos países del mundo, lógicamente con unas poblaciones específicas en las cuales son las que más se están afectando por este tipo de enfermedades, y es el comportamiento natural de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades emergentes y reemergentes no siempre están relacionadas con agentes nuevos, pero sí tienen unos factores causales que ya eran conocidos y algunos que gracias a esta aparición estamos comenzando a conocer y que por esa reaparición están tomando un carácter epidémico y algunas considerándose pandémicas, ¿sí? Y insisto, perdónenme, en que se están convirtiendo en una amenaza en, a nivel regional y a nivel mundial también. Entonces, estamos corriendo, nos tienen en jaque las enfermedades infecciosas por esa multicausalidad, por esa facilidad con la cual se están perdón, eh, apareciendo y además de eso, propagando, y con la facilidad con la que se están transmitiendo de una manera que hace muchos años no estábamos considerando y lo vamos a ver más adelante. Son el resultado de una interacción multifactorial, ¿sí? El ser humano está interactuando cada vez más está apareciendo su rol predominante ante muchas situaciones ambientales, culturales, sociales, económicas, eh, de todo tipo, en la cual nosotros, los seres humanos, nos estamos convirtiendo en el principal vector de esta enfermedad. Y no es negado para todos, no es negado para nadie que estas enfermedades que estaban confinadas en esos países, confinadas a unas áreas muy particulares, de unas condiciones, ahí sí nuevamente económicas, sociales, culturales, religiosas y demás, muy particulares, un sujeto que va allá se expone, se contagia y con una facilidad está haciendo que esta enfermedad viaje miles de kilómetros en el mundo y de repente aparezca en otra zona en donde ni se esperaba que apareciera. ¿Sí? Entonces, nosotros los seres humanos nos estamos convirtiendo en el principal vector, y más que nosotros, las actividades que nosotros hacemos de manera cotidiana, sin medir riesgos, sin medir consecuencias en muchas formas, estamos convirtiéndonos en esa principal fuente de transmisión de estas enfermedades que antes eran consideradas por otras formas, por el agua, por alimentos, por vectores zoonóticos como insectos, como animales. Nosotros nos estamos convirtiendo en ese principal vector en este momento. Y no solo convirtiendo en el principal vector, sino que estamos cambiando drásticamente
las características clínicas, las características epidémicas, la prevalencia de la enfermedad y estamos generando que aparezcan mutaciones muy frecuentes de estas enfermedades infecciosas, en especial las de tipos virales. Además de eso, que con nuestro mal comportamiento, si lo podemos llamar de esa manera, en el sentido que no somos o no estamos dados más bien a seguir unas indicaciones médicas, a consultar a un profesional de la salud, a tener una interacción real y mantener esa relación médico-paciente en el sentido de seguir esas indicaciones, estamos convirtiéndonos en un factor preponderante en el hecho que estas enfermedades se hagan más difícil su control. Esto es solamente un ejemplo. Quiero mostrarle con esto algunas situaciones de enfermedades emergentes que son aquellas que ya conocíamos. Son enfermedades que seguramente estaban controladas o que fueron tratadas eficazmente y que su frecuencia y su mortalidad fueron impactadas en un momento, pero que hoy van en una curva de crecimiento. Muchas de estas enfermedades estaban confinadas a unos países, a unas áreas, pero siguen de esa manera. Ya se consideran algunas zonas endémicas para estas enfermedades, pero cada vez estamos viendo cómo esos mapas de seguimiento en la aparición de estas enfermedades vienen siendo más regionalmente. Han aparecido focos por allá, focos por acá, focos de la enfermedad por allá. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Podemos ver enfermedades como el antrax, como antivirus, la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué aparece aquí como una enfermedad reemergente? Porque es que esto es un tema clave que también lo mencionamos en el módulo anterior. Es un tema clave porque es que estamos viendo cómo las bacterias y los microbios, esas enfermedades que regularmente respondían a un tratamiento, cómo hoy se están convirtiendo en una epidemia y cómo hoy se están convirtiendo en un dolor de cabeza para nosotros los que trabajamos en salud y los que estamos tratando también de buscar curas o tratamientos o medios de control para estas enfermedades microbianas. Insisto, ya la acitromicina no le pega a la amigdalitis. Entonces, no se vayan a automedicar, no vayan a la farmacia. Si ustedes ven a alguien que está tomando acitromicina para una amigdalitis, díganle no bote esa platica, porque estamos viendo cómo la resistencia microbiana, o más bien las bacterias, están aumentando su resistencia a estos antibióticos que regularmente estábamos utilizando. Y por eso se considera la resistencia antimicrobiana como una enfermedad reemergente. El botulismo, las campilobacterias, los coronavirus, aquí está el ejemplo claro de COVID-19, el dengue, con estos cambios climáticos. Hace varios años era impensable que en Bogotá y en algunas zonas del país, 1 de diciembre, y todavía esté lloviendo y tengamos estos altos niveles de precipitación en algunas zonas del país, pero no es solo en Colombia, sino en otras partes del mundo. Y esto genera que enfermedades vectoriales, como el dengue, como la chikungunya que aparece acá, como se me olvida ahorita me acuerdo, estén nuevamente circulando y tengan unas altas tasas de prevalencia y ya no se consideren zonas endémicas. También en algunos momentos zonas donde no se conocían este tipo de enfermedades porque el vector no circulaba. ¿Cómo es posible que ya pueda circular este vector? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a zonas de nuestro país como la Sierra Nevada, como Leticia, el Amazonas en general o los llanos orientales en general, o algunas zonas vecinas como Brasil. Las aeronaves son fumigadas antes de salir de esa zona, para evitar que un zancudo, que un mosquito pueda viajar de esa zona y llegar a Bogotá, a Medellín, a otras zonas del país donde no circula el vector y pues comienza a circular ese tipo de vector. Muchas otras enfermedades, pudiéramos hablar aquí horas, horas y horas de enfermedades, pero muchas otras que se consideraban controladas o enfermedades que de alguna manera tenemos formas de controlar, como es la influenza, que no es una enfermedad nueva. Recuerden que la influenza es una de las pestes más antiguas que se conoce, ¿sí? Y que tiene vacuna. Y que tiene vacuna, pero aún así, a pesar de tener una vacuna,
que contiene propiedades para controlar y para ayudarnos a proteger de influenza tipo A, de influenza tipo B, pero aún así tenemos brotes, aún así tenemos epidemias por influenza. Entonces, no sabemos qué va a pasar con todas estas enfermedades reemergentes. Todo lo que tiene que ver con infecciones de estreptococo del grupo A, la hepatitis, el paludismo, la enfermedad de Lyme, las diferentes pestes que están denominadas, enfermedades por priones, shigella, salmonela, una cantidad de enfermedades que tienen. Algunas que ustedes ven acá resaltadas porque se están convirtiendo en unos problemas cada vez más. La misma tuberculosis y estas enfermedades, en particular enfermedades que sabíamos o sabemos que tienen un control efectivo a través de vacunas, cómo esa aparición de grupos antivacunas han generado con razón y sin razón, y no es el motivo y no es el objetivo de este módulo, entrar a discutir si tienen o no tienen razón los grupos antivacunas. Pero una de las causas por la cual vemos que muchas de estas enfermedades se están reapareciendo o reemergiendo es que las personas no están accediendo a las vacunas que están disponibles. Y no están accediendo no por no disponibilidad de las vacunas, sino porque no quieren vacunarse, porque cada vez estamos viendo a las vacunas como un enemigo de, y lastimosamente, así como está de moda también un comentario impopular, pero toca decirlo, las vacunas han demostrado que tienen un efecto y han demostrado que tienen un control de la enfermedad y que las enfermedades que se controlan por vacunas, así no nos guste, se impactan muy fuertemente cuando yo alcanzo unas coberturas de vacunación. Y una de esas enfermedades que lo ha demostrado es la tuberculosis. Entonces, esta enfermedad, la tuberculosis y el sarampión, que están aquí junticas de pura casualidad, ha demostrado que cuando yo alcanzo metas y coberturas de vacunación, impacto la aparición de estos casos. ¿Listo? Y tenemos muchas otras, insisto, hay muchas otras enfermedades que se consideran reemergentes y que pudiéramos quedarnos aquí hablando horas y horas de este tipo de enfermedades, pero para que lo consideremos y que van en aumento. Lógicamente, no nos están produciendo esas alertas sanitarias como nos lo está ocasionando ahorita la viruela del mono, pero que son focos que se están dando y que en silencio, entre comillas, se están estudiando. Esto es un mapa que les quiero mostrar acá para que ustedes, para que podamos ver, perdónenme, para que podamos ver de alguna manera eh, cómo han ido apareciendo eh, estas enfermedades emergentes y cómo, aunque en silencio, están apareciendo y se están viendo casos en zonas en donde anteriormente no se daban. Y les voy a poner un ejemplo típico de nuestro país. Hasta hace 8 años, bueno, perdón, o de pronto un poquito más, de pronto unos 10 años, en Leticia, en el Amazonas, no había circulación de dengue. Y en el 2011, si la memoria no me falla, 2011 o 2012, comenzaron a aparecer los primeros casos de dengue en Leticia. Leticia, aquí mismo en Colombia. Leticia, una zona húmeda, una zona que tiene todo para que hubiese la circulación del vector, pero no había la circulación del vector. Y de repente apareció el vector en Leticia. Y de repente apareció la circulación de la enfermedad. Entonces, vemos este mapa y a nivel mundial vemos cómo hay enfermedades que se consideraban controladas y que están comenzando a producir un gran problema de salud pública. Y quiero enfocarme en esta que está aquí arribita primero, que es la tuberculosis multidrogo resistente. Entonces, la tuberculosis multidrogo resistente es una forma de tuberculosis en la cual los medicamentos que están definidos para su tratamiento, como su nombre lo dice, hacen resistencia. Y hemos visto cómo esto se ha convertido en una epidemia, cómo esto ha hecho que tengamos cada vez casos más graves de tuberculosis y que sea más difícil el tratamiento de la tuberculosis. Y miren estas flechas hacia dónde se dirigen. Europa,
Asia, Estados Unidos, África. Entonces, son enfermedades, son zonas del mundo en donde hasta hace unos años la tuberculosis estaba controlada. ¿Y saben qué era lo que sucedía? Que tenían unas altas coberturas de vacunación de la tuberculosis. Estos son principalmente en estos países de europeos, Estados Unidos y en Asia, es donde los grupos antivacunas han tenido su gran poder y su gran impacto. Y son las zonas donde más influyen y es donde estamos viendo la reemergencia de enfermedades de este tipo, como la tuberculosis. Entonces, están generando un problema grande en esas zonas del mundo, ¿sí? Están generando una situación de salud pública complicada porque estamos viendo cómo personas con una tos, siguiendo la definición de tuberculosis, que están enmarcadas en toda la vigilancia que hace la Organización Mundial de la Salud, estamos viendo cómo están reapareciendo casos de tuberculosis, pero aún así la gente no se quiere vacunar. Los padres, los nuevos padres no quieren vacunar a sus hijos con este tipo de enfermedades. Recordemos que son vacunas que se ponen desde la niñez y que nos protegen contra unos tipos de una enfermedad. Y no solamente eso, miren toda esta cantidad de enfermedades: dengue, fiebre amarilla, cólera, fiebre hemorrágica, virus del agua, o sea, una cantidad, botulismo, bioterrorismo, aquí está la viruela del mono, una cantidad de enfermedades, influenza H5N1, E. coli, SARS, las resistencias antimicrobianas, la fiebre del Valle del Nilo, HIV, una cantidad de enfermedades que están reemergiendo y emergiendo a nivel mundial y que, como les mencionaba también al principio, tienen una multicausalidad y una diversidad de factores e insisto, nosotros nos estamos convirtiendo en el principal vector para que estas enfermedades se propaguen de manera muy rápida y viajen de una zona equidistante, por ejemplo, en la viruela del mono, desde aquí hasta Estados Unidos y que ya está propagada por muchos países del mundo. La carga de la enfermedad, de estas enfermedades infecciosas, es muy alta. Pero también podemos ver que va a depender mucho de los sistemas que afecten y de algunas características muy particulares. Pero miren, solo para mostrarles cuál es el peso que tienen las enfermedades infecciosas en la mortalidad. Miren, las enfermedades infecciosas a nivel mundial producen alrededor de 15 millones de muertes al año. Eso no es un número para nada despreciable. En esta torta de todas las causas de muerte, ¿sí? Vemos cómo las causas cardiovasculares son las principales, las enfermedades infecciosas son las segundas causas de muerte, y de ahí podemos hablar las neoplasias, los traumas y demás, el asma y otras enfermedades crónicas respiratorias y demás. Y miremos dentro de las infecciosas, ¿cuál es la carga de las mayores enfermedades infecciosas que hay? Las infecciones respiratorias, el VIH y el SIDA, las enfermedades diarreicas, la tuberculosis, las enfermedades prevenibles por vacunas en los niños. Quiero hacer énfasis en esto, porque es que no hay que negarlo independientemente de las creencias que tengamos. De pronto, y asumo un sesgo que yo puedo tener acá, yo soy más de movimientos pro vacunas que no de recomendar no vacunarse, independientemente que sabemos que tienen efectos secundarios, que sabemos que tienen reacciones adversas, que sabemos que no tienen una cobertura del 100% o una protección del 100%, pero es más el beneficio que generan las vacunas que al riesgo de exponerme a sin tener una vacunación. Entonces, miren todo ese peso de la enfermedad que tenemos acá, enfermedades respiratorias como el peso, perdón, dentro de las enfermedades infecciosas como principal causa de muerte a nivel mundial. Enfermedades emergentes, nuevamente, reemergentes, reinsurgentes, emergiendo deliberadamente. Se han recibido una cantidad de nombres porque ya
es un tema trillado, pero que cada vez está cobrando más relevancia y por eso este módulo quisimos incluirlo en, en esta versión del diplomado que no estuvo este módulo en años anteriores. Eh, y que a pesar de poder de poder haber implementado respuestas óptimas, mecanismos de prevención y control, que son diferentes en todos los grupos, vemos cómo no hemos podido generar ese control realmente. No hemos podido alcanzar tener ese impacto en la salud pública que queremos tener. Insisto, nosotros los humanos nos estamos convirtiendo en la principal piedra en el zapato para que no haya este tipo de control por un comportamiento desmedido, por un comportamiento no controlado, no respetuoso de los factores de riesgo y que no midamos estas situaciones. Este iceberg que ya se los había mostrado, pero a propósito lo traigo para que miremos cómo es el comportamiento de esas enfermedades infecciosas. Eh, y es típico, no pierde vigencia este iceberg, y este iceberg, si ustedes buscan los libros de las enfermedades infecciosas que están descritos desde hace 20, 30, 40 años, lo describen de la misma manera. Les mencionaba hace unas diapositivas atrás el peso reconocido que tienen las enfermedades infecciosas en las causas de muerte, del peso en la salud pública y del peso en la economía mundial. Pero ojo, de lo que conocemos. Porque nuevamente, estos casos confirmados, que son los que conocemos, que son los que sabemos que están identificados, que son los que sabemos que se les hizo una prueba diagnóstica y que con certeza sabemos que se identificó esa enfermedad, llámese como se llame la enfermedad emergente o reemergente que estamos vigilando. ¿Sabemos cuántos son? 10, 20, 30, 1000, 1.000.000, 10 millones, 20 millones. Sabemos lo que son. Los podemos tener cuantificados y sabemos cuánto nos está impactando esa enfermedad en la población. Después vienen este número de casos que están acá, que son los sospechosos de estos contactos confirmados y que son los que hasta cierto punto quisiéramos poder llegar de manera directa y de poder no solamente de hacer un diagnóstico por nexo epidemiológico, sino que también pudiéramos tener el alcance y la capacidad de poder llegar hasta ellos y de poder hacerles el diagnóstico a ciencia cierta, un diagnóstico certero, con una prueba de cualquier tipo, una prueba diagnóstica que me diga, oiga, de estos sospechosos que son contactos de estos casos confirmados, el tanto por ciento tienen también la enfermedad. Y no simplemente de asumir que, porque es que usted fue contacto, como lo hacíamos con COVID, como lo hacemos con otros casos, porque es que usted es contacto de una persona que está confirmada y tiene los mismos síntomas, usted también tiene la enfermedad. Lo hacemos nosotros y es algo que todavía tiene vigencia porque la vigilancia es costosa, porque hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedades nuevas o emergentes o reemergentes no es económico, es costoso hacerlo. Entonces seguramente no podemos tener ese alcance de llegar al 100% de los casos para hacer ese diagnóstico, pero tratamos mediante diagnósticos de nexo epidemiológico, insisto, poder decir a partir de estos casos confirmados, tengo por nexo epidemiológico tantos casos. Eso no es lo ideal, aunque es lo correcto en estos momentos. Cuando mañana, ojalá todos los países a nivel mundial tengamos una capacidad instalada de laboratorios, de pruebas, y no solo eso, sino económica, para poder sortear, suplir, sostener, mantener todo esto, pues pudiéramos llegar a tener un 100% de los casos confirmados. Pero también, como se lo decía hace unas semanas, estos dos de acá no son el problema. Estos dos de acá, no es, son cero problemas. Este primer bloque o esta montañita o este punta que yo veo aquí del iceberg son cero problemas. Acá puedo tener algunos problemas en estos sospechosos porque no deja de haber ese paciente a que a pesar de darle las recomendaciones, de darle las indicaciones, usted debe usar el tapabocas, debe lavarse las manos, debe aislarse, debe esto, todas las recomendaciones, el paciente dice, eso es una gripa más, y el paciente no se cuida.
Entonces, insisto, nosotros los humanos con nuestro comportamiento somos los que nos estamos convirtiendo en el principal factor de riesgo para romper todas las barreras que teníamos definidas en el control de las enfermedades infecciosas. Y estamos viendo cómo, por culpa nuestra, están propagándose este tipo de enfermedades en zonas donde era inimaginable que pueda haber estas enfermedades. Pero el gran problema de las enfermedades infecciosas está en este grupo que está acá. Entre esta línea amarilla y esta línea negra, en donde se ubican los pacientes asintomáticos y que se convierten en ese grupo de transmisores de la enfermedad, es donde estamos teniendo el problema. Porque como no tienen síntomas y las definiciones de las enfermedades infecciosas están dadas para que sean sindromáticas, para hacer diagnósticos basados en síntomas, por ejemplo, COVID, si usted tiene dolor de garganta, si tiene fiebre, si tiene tos, si tiene malestar general, si tiene dolor de oídos, usted es un caso sospechoso. ¿Sí se acuerdan de toda esa publicidad que se hace o que hacíamos? Entonces, si tiene esos síntomas, vaya, consulte, alíslese, pida la prueba a domicilio o consulte si tiene estos síntomas de severidad de la enfermedad. Y en estos pues, no tenemos cómo llegarles. Si no tenemos la capacidad económica y nuestro sistema de salud no tiene la capacidad o los alcances para llegar hasta los sospechosos, pues a este grueso que está aquí menos. Y estos dos, un porcentaje de estos y la totalidad de estos que están acá en la punta oculta o en la punta sumergida del iceberg, son los que nos están ocasionando los problemas en las enfermedades infecciosas en general, emergentes o no, reemergentes o no. Allí es donde nos están causando este problema, este gran número de pacientes asintomáticos y que se están convirtiendo en ser los transmisores principales de la enfermedad. Esta también se acuerdan de eso. Esta diapositiva que se las mostré, el típico ejemplo de esta persona con una secuela de una enfermedad, polio, que en su momento no se conocía, simplemente producía esta secuela, que era la atrofia muscular de una extremidad, casi siempre una extremidad distal, y que posteriormente, pues la gente se acostumbró a vivir con esa enfermedad, con esa secuela y que ya después con las vacunas logramos un control muy efectivo de esta patología. Enfermedades como esta que se fueron conociendo a través del tiempo y que se diseñaron estrategias de control, como fue este pico alargado que está acá, para simplemente establecer una diferencia, una distancia entre la infección y el sitio de entrada de la infección. Miren que esto no era descabellado. Estas personas aquí ya estaban pensando cuál era el mecanismo de transmisión de la enfermedad. Las pequeñas gotas de saliva, las pequeñas gotas de moco, el moco como tal. Entonces ellos lo que hacían era poner esta punta a especie de barrera. Lo que hicimos nosotros hoy. Cuando apareció COVID, ¿qué hicimos? Echar mano de todas las herramientas tecnológicas, sino para diseñar una serie de mecanismos o de barreras que nos limitaran más el contacto con esto. Pero a pesar de esto, jóvenes y señores participantes, eh, muchos de nosotros, a pesar del uso de este disfraz, nos enfermamos. Ha demostrado que hay un sinnúmero de mecanismos de transmisión de la enfermedad. A pesar que nos lavábamos las manos desde esta punta del dedo hasta por acá, hasta la mitad del brazo, a pesar de que existían protocolos muy estrictos para la colocación de los equipos de protección personal, que eso era un martirio completamente, ponerse ese equipo de protección personal, terminaba uno sudando, terminaba uno aburrido literalmente. Y a pesar de seguir de manera estricta, de tener a una persona y que en su momento en esta área, aquí en esta foto aparezco yo solo, pero esta foto fue después de tener a alguien aquí que estaba a mi derecha, vigilándome en la forma de cómo yo me ponía estos mecanismos o estas barreras de protección. Y si lo hacía mal, ¡pum! Tenga, me ponían una X y me decían, doctor, tiene que volverlo a repetir. Imagínense yo teniendo el paciente esperándome en un consultorio, teniendo yo que ir a ver al paciente
y tener que repetir un proceso de lavado de manos, de ponerme este mecanismo de protección o estos equipos de protección personal, eran otros 25 minutos para yo ir a ver a un paciente. Entonces, esto es muy complicado. Y el mecanismo de control de estas enfermedades también es muy complicado. Y aquí está la famosa triada, de la cual les conversaba hace un rato, y en donde tenemos un vector, tenemos una enfermedad y tenemos un huésped. Nosotros los humanos tenemos un doble rol o un doble juego en esta situación. Somos tanto vectores como somos huésped. Entonces, yo me expongo a una situación COVID, que era el momento de esta foto, estábamos en pleno pico, en pleno primer pico, sí, primer pico de la enfermedad aquí en nuestro país, eh, y yo me expongo. Yo tenía que exponerme por mi situación laboral, pero cada vez que yo me expongo, yo voy generando un mecanismo en mi organismo para la enfermedad. Hasta el día en que me expuse, me enfermé y así de sencillo. Cuando ya yo me enfermé, ya yo había creado unos mecanismos de protección natural, mi organismo ya estaba trabajando sobre eso, pero cuando ya no pudo defenderse mi organismo, entonces ya el virus entra, produce la enfermedad en mi organismo, pero ya mi organismo comienza a trabajar sobre ese virus y comienza a cambiarlo. Entonces, ojo con esto porque esto es importante en las enfermedades infecciosas, en particular en las enfermedades virales y en aquellas enfermedades bacterianas. Cuando yo me automedico, sucede el mismo ejemplo. Entonces, el organismo entra ese virus, me enferma y el organismo comienza a producir un mecanismo de defensa. En ese mecanismo de defensa, el virus, en este caso, comienza a mutar. Y el virus que yo recibí, con el cual me enfermé, y el virus que yo seguramente le transmití a alguien y le produje la enfermedad a alguien adicionalmente, era diferente. Así sea por algo así de chiquitico, pero era diferente. Entonces, los virus cambian constantemente, mutan constantemente. Eso, ese mecanismo en las enfermedades virales hace cada vez más difícil su mecanismo de control. ¿Por qué creen que VIH lleva más de 40 años y no tenemos una cura para el VIH? ¿Por qué creen que COVID-19 tiene más COVID en general? No hablemos del COVID-19 porque el COVID-19 es el del 2019, pero los coronavirus tienen más de 50 o 60 años de estar reconocidos y de estar trabajando sobre ellos, buscando mecanismos, buscando vacunas, buscando tratamientos, y hasta el momento no hay ni una vacuna ni un tratamiento 100% efectivo. Porque el virus entró, pero cuando salió ya era uno diferente. Así sea chiquitico, esa mutación, así sea ese cambio muy chiquitico, ya era diferente. Entonces, ojo con esa parte, y la invitación es para que nosotros vigilemos cómo estamos haciendo esta situación y los autocuidados que debemos tener. También les había mostrado esta imagen, pero es que esto es relevante en las enfermedades emergentes y las enfermedades reemergentes. Es la típica gráfica eh, de cuántos vuelos hay al día sobre el espacio aéreo colombiano. Y nosotros cuando estamos en avión solamente nos vemos nosotros en el avión y los ocupantes de ese avión, pero si el espacio aéreo tuviéramos la oportunidad de ver cómo y, y los mecanismos de cómo hacen el control de las aeronaves, pero a veces podemos ver el otro avión que está por allá dando vueltas como nosotros en el mismo, en el mismo espacio aéreo. Impresionante la facilidad que tenemos hoy en día. Antes, eh, para viajar de la costa hasta Bogotá, pues era muy difícil, incluso en avión era muy difícil de pronto por los costos, hoy también sigue siendo costoso, y nos tocaba por tierra 100% y eran 24 o más horas de viaje.
Ya hoy, incluso en los buses de servicio público, ya el tiempo se ha reducido, no sustancialmente, pero se ha reducido. Ya nos podemos gastar entre 14 y 18 horas de viaje en un bus entre Santa Marta, Bogotá, Riohacha, Valledupar, Bogotá. Y si vamos en un carro, pues, y no hacemos ningún tipo de paradas o algo, nos podemos gastar 12 o 14 horas. Pero es que hay mucha facilidad para hacerlo, ¿sí? Es muy fácil. Anteriormente, las escalas que a pesar que hoy tenemos vuelos que se pueden demorar 24 o 36 horas para viajar desde Colombia hasta Oceanía o desde Colombia hasta Asia, pero es más fácil. Yo puedo viajar Bogotá, Chile, son alrededor de 4 o 5 horas, hago una escala de 2 horas en Chile y cojo un avión de Chile a Australia y en ese vuelo me estoy gastando otras 12 horas. Entonces, un vuelo que antes duraba 36, eh, 48 horas, hoy se está demorando 30, 36 horas. Mucho más fácil. Entonces, yo puedo llevarme fácilmente una enfermedad desde Colombia hasta cualquier parte del mundo y estar en cualquier otra parte del mundo en menos de 36 o 48 horas propagando la enfermedad, transmitiendo la enfermedad. ¿Mm? Y eso es lo que nos pasó con H1N1, con COVID, con influenza del mono, con viruela del mono, discúlpenme, con la viruela del mono. Es lo mismo que nos ha pasado siempre con las enfermedades infecciosas. Cada vez que nuestro mundo progresa, y no es malo el progreso, nadie está diciendo que sea malo el progreso, por el contrario, es bueno. Y esto nos ha servido para que también nosotros desde el punto de vista en investigación, en salud pública, en atención de los pacientes, en complejidad, en servicios prestados, también evolucionemos, también cambiemos, también mejoremos, también busquemos cosas nuevas. Pero el reto es cada vez más grande. El reto de nuestro servicio de salud, de nuestros hospitales, de la atención de estos pacientes es cada vez más grande, porque cada vez nos enfrentamos a un sinnúmero de situaciones que hacen y complican la atención y la aparición de las enfermedades, que tengamos una mayor exposición, que tengamos un mayor riesgo, que tengamos una mayor situación de complejidad en cada uno de los casos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. También les había mostrado esta diapositiva, pero es que todo esto no pierde vigencia en lo que son las enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes. Y le voy a poner el ejemplo del cólera. Brote más reciente de cólera, 3 meses en Haití, brote, porque los casos no han desaparecido. Epidemia más reciente de cólera cercana en Haití en el 2010. Pero son situaciones que los países industrializados o los países del primer mundo, como los llaman, o los países ricos, no están exentos. ¿Cómo no ver el impacto que tienen la mejoría en todo lo que tiene que ver el saneamiento básico, alcantarillado, aseo y acueducto en el control de una enfermedad como el cólera? El impacto es incalculable, el impacto es impresionante. ¿Por qué no se ha podido controlar cólera en Haití? Porque no tienen un buen saneamiento básico. Eso es clave. No hay un agua potable, no hay un sistema de acueducto ni de alcantarillado, no hay una buena disposición final de excretas, no hay un buen aseo. Recuerden que Haití es uno de los países más pobres, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Entonces su situación de salud en general es muy complicada, ¿sí? Lógicamente no hay por qué no he podido controlar muchas cosas y a veces es fácil incluso ser críticos, es muy fácil, criticar es muy fácil, pero se critica mucho a zonas distantes del país como el Chocó, como la Amazonía, como los Llanos Orientales, como la Alta Guajira,
de por qué teniendo tantos recursos no ha sido fácil llevarle agua a la población guayú. ¿Conocen la Alta Guajira? ¿Conocen lo difícil que es llegar en algunos momentos a la Alta Guajira? ¿Conocen lo costoso que es llevar un bulto de cemento desde Riohacha, desde Uribia, que es el municipio más cercano o es el municipio más grande del país y es la cabecera municipal principal de la Alta Guajira? ¿Conocen lo costoso? Si ya es costoso poner un bulto de cemento en Dibuya, en Uribia, perdón, imagínense lo costoso que es llevar un bulto de cemento desde Uribia hasta cualquier corregimiento, a cualquier vereda, a cualquier caserío, a cualquier ranchería, como se llama en la Alta Guajira, poner ese bulto de cemento allá para poder hacer un trabajo de un acueducto o de un alcantarillado. Lo difícil y lo costoso que es poner un bulto de cemento en Leticias, en el Amazonas, para después distribuirlo de ahí a las diferentes zonas del departamento del Amazonas, a través de la selva, a través de afluentes del río Amazonas, a través de afluentes del río Putumayo, a través de otros afluentes que hay en lanchas, en barcazas. Eso es muy costoso. Sí, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Chía, en Soacha, a pesar, y ustedes se dan cuenta que los proyectos de infraestructura pueden ser muy costosos en estas zonas y aún así tienen sobrecostos, pues hacerlos en esas zonas tan distantes del país, el costo es mucho más alto. Y no es que no se roben la plata y no estoy siendo abogado de nadie, mucho menos abogado del diablo de nadie, pero es que el impacto es mucho más alto. Yo puedo fácilmente movilizar un camión con yo no sé cuántas toneladas de cemento aquí en Bogotá, pero llevar esa misma cantidad de cemento hasta Villavicencio, que está aquí cerquita, que son menos de 100 kilómetros, es mucho más complejo. La sola movilidad, el solo tráfico, el impacto que tiene el costo de los peajes, por ejemplo, es altísimo. Lógicamente, el impacto de las obras de infraestructura en esas zonas del país va a ser mucho más alto. ¿Sí? Y el control de las enfermedades, por mucho que yo quiera mitigar, por mucho que yo quiera llevar mecanismos de control hasta esas zonas, va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no tengo vías de acceso. No hay vías de acceso entre Bogotá y Leticia. Entonces, ¿cómo me toca llevar un bulto de cemento hasta Leticia? En avión. O me toca llevármelo por tierra hasta el Putumayo, en el Putumayo embarcar ese camión o hacer un transbordo de ese cemento o de esa materia prima a una barcaza y que lo lleve a través del río hasta Leticia. Imagínense los costos tan impresionantes de esto, ¿sí? Entonces, lógicamente, son zonas del país donde yo no tengo una buena higiene de manos. Son zonas de países donde no hay un acceso a servicios de salud y son las zonas que más se impactan en la atención de estas enfermedades, ¿sí? Son zonas en donde lógicamente el conseguir medicamentos es más difícil. Si a veces en Bogotá cuesta, cuando yo le digo a ustedes, hay que conseguir este antibiótico, eh, bueno, si de pronto estamos en instituciones de alta complejidad, como San Ignacio, como Cardioinfantil, como Mederi, como Shayo, u otras que hay en la ciudad, probablemente se tenga la disponibilidad del medicamento. Pero si estamos en hospitales del distrito o en hospitales de baja complejidad, así sean privados, no hay la disponibilidad de todos los medicamentos, ya sea por su costo o porque son de poca rotación. Entonces, hay que decirle al paciente, o remito al paciente, al familiar o al paciente, hay que decirle, o lo remito para otra institución donde le pongan ese antibiótico, por decir algo, o usted me lo compra y me lo trae. Eso todavía se ve hoy. 1 de diciembre del 2022, los pacientes salen a comprar los tratamientos porque en el hospital no lo hay. Porque no tenemos la misma capacidad en todos nuestros hospitales. Así de sencillo. El transporte.
aunado y muy ligado a las vías públicas, el costo de la gasolina, que tenga que hacerse transporte en camiones, que haya zonas de alta inseguridad en el país donde los camioneros simplemente dicen yo para allá no voy, me queman el camión. Entonces, eso es un impacto muy alto en las situaciones de las enfermedades emergentes y reemergentes. A pesar de que tenemos muchos avances en salud, a pesar de que cada vez tenemos mayor investigación, cada vez hay un conocimiento nuevo, todos los días está viendo y saliendo una publicación nueva alrededor de una enfermedad. Cada vez tenemos mayores investigaciones, investigaciones de mejor calidad. Tenemos profesionales en investigación mucho más preparados para que investiguen ciertas patologías. No hemos podido. No hemos podido tener un control efectivo de las enfermedades emergentes y reemergentes. Pero no porque no se haga. Insisto en que nosotros los humanos nos estamos convirtiendo en ese principal factor de riesgo. Nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver, nuestra forma holística de estar en este mundo, y no digo que sea malo, con el debido respeto lo comento, no digo que sea malo, pero estamos viendo, queriendo volver a una forma natural, ancestral de hacer las cosas. Tampoco lo digo de una manera despectiva y no quiero ser crítico con eso, no le pongan ningún tinte político. Pero esa forma ancestral de hacer las cosas nos está llevando a simplemente nos desprotejamos, simplemente desconozcamos esas barreras que podemos implementar nosotros como seres humanos, esas barreras que podemos ejercer entre una enfermedad infecciosa y nosotros como vector de la enfermedad. Porque si se enferma una sola persona, vaya y venga, no hay problema. Y les pongo el ejemplo típico. En mi casa yo tenía claro que yo era el primero que se iba a enfermar de COVID-19 y así sucedió, porque yo era el que salía a exponerme, yo era el que estaba trabajando, yo era el que tenía el contacto con el paciente, yo era el que estaba en el medio de riesgo, yo era el que tenía los factores de riesgo. Pero eso no me limitaba a mí para implementar barreras, para buscar mecanismos de protección. Porque no era yo solo, yo tenía que pensar en mí, en no enfermarme yo, en no, y en que si yo me enfermaba, mientras se cumplía esa ventana de tiempo entre la infección, la aparición de los síntomas y el diagnóstico, no enfermar a mis compañeros, no enfermar a otros pacientes, no enfermar, perdón, a otros pacientes y no enfermar a mi familia. Yo tenía que buscar esos mecanismos, pero hoy no. Hoy queremos ir y devolvernos a esa forma natural de vida, que no es malo, insisto, no es malo, pero estamos dejando a un lado todo ese conocimiento, todos esos avances en salud que nos han generado N años de investigación, N años de estudios, N años de conocer enfermedades, N años de pruebas, N años de muertes. N años de impacto en la salud, N años de impacto en la economía, lo estamos dejando a un lado y simplemente estamos viendo, observando cómo aparecen nuevamente enfermedades o como enfermedades que se consideraban, eh, no recuerdo el nombre, ay, se me olvidó, les pido disculpas, enfermedades que se controladas, incluso erradicadas por las vacunas, están apareciendo, sarampión, tuberculosis. Enfermedades que no tenemos control por vacunas, pero que están siendo cada vez más preponderantes y con una circulación más alta, como el dengue. ¿Cuántos años llevamos diciendo en las zonas endémicas de este país, muy cercanas a Bogotá, Villeta, La Vega, La Mesa, Girardot, Anapoima, Villavicencio, algunos municipios de Boyacá muy cercanos? Hombre, en épocas de lluvia, evite mantener pozos de agua llenos, lávelos, voltee las llantas, no guarde botellas que se puedan convertir en depósitos y que sirvan como criaderos del mosquito. Y va uno y hace una ronda pequeñita por cualquiera de esas zonas, independientemente del estrato.
zonas de hierbabuena, perdón, en vez de Anapoima muy costosas, como las más pobres de Anapoima, zonas muy costosas de Girardot, como las más pobres de Girardot, en la misma situación, conservando botellas llenas de agua que se convierten en cultivos para que el mosquito crezca. ¿Cómo vamos a hacer ese control si no podemos nosotros poner un granito de arena sobre esa situación? ¿Cómo no vamos a hacer un control si sabemos que existen mecanismos de protección adicionales? ¿Sí? Ahí sí, mecanismos ancestrales de control como el famoso toldillo. Ahora, hay toldillos nuevos, hay toldillos que vienen impregnados con, eh, con repelentes que nos ayudan al control de los zancudos. Un poquito más costoso, pero un poquito, o sea, es que ni siquiera son exageradamente costosos. Un toldillo normal, por decirles algo, cuesta 5.000 pesos. El toldillo impregnado, perdón, con repelentes cuesta 8.500. Claro, yo digo que son 3.500 de diferencia y probablemente para mí o para cualquiera de ustedes no es mayor la diferencia en el costo, pero cuando yo me voy a esa persona que vive en una condición de vulnerabilidad en un pueblo pobre de nuestro país, seguramente 3.500 pesos representan 5 o 6 huevos para poder comer. Tienen toda la razón, pero pues es un mecanismo que está y tenemos que tratar de usarlo. Entonces, las enfermedades emergentes y reemergentes, para ir cerrando este módulo, han aparecido por muchas causas, por una diversidad de factores que nosotros mismos como seres humanos nos hemos convertido, insisto, en el principal eslabón que está rompiendo todas esas fronteras para que esas enfermedades aparezcan y emerjan y reemerjan. Aquellas que ya conocíamos, que estaban por allá calladitas, que estaban por allá controladas, reaparezcan, y algunas que ni siquiera conocíamos aparezcan. Y no solamente que aparezcan, sino que se transmitan con una velocidad impactante y que en cuestión de días, semanas, sepamos que ya están en nuestro país. Cada vez que aparezca una enfermedad nueva en cualquier parte del mundo, por muy distante que esté de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro sitio de residencia, asuman que ya está circulando. Ese es un consejo de médico y peor un consejo de epidemiólogo que les doy. Asuman cuando esa enfermedad aparece que ya está circulando. Hasta que no se demuestre lo contrario, esa enfermedad ya está circulando en este país y eso hay pruebas de esa situación. H1N1 es una de esas pruebas. Cuando apareció el primer caso de H1N1 en este país en el 2010, que apareció en una población de Yopal, Casanare, en pruebas de moco que hizo el Instituto Nacional de Salud de pacientes de 2 semanas, 3 semanas anterior, oh sorpresa, encontramos ya el H1N1. O sea, ese supuesto primer caso fue el de mostrar, fue el que apareció, fue el que en la vigilancia intensificada que se montó en su momento, logramos encontrar, pero ya teníamos la circulación de esa enfermedad. Seguramente más adelante con COVID-19 sucederá lo mismo, seguramente más adelante con la viruela del mono sucederá lo mismo y seguramente más adelante con cualquier enfermedad emergente o no, reemergente o no, infecciosa, va a suceder lo mismo. Las enfermedades emergentes y reemergentes tienen una clasificación que no es gratis. Los microorganismos patógenos pueden ser considerados los enemigos más persistentes y peligrosos, ¿sí? Aunque es imposible predecir el tiempo, el lugar de su emergencia, de su aparición de manera individual, miren, pónganle la firma, van a aparecer nuevas enfermedades infecciosas. Aquí dice este texto del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, microbianas, pero van a aparecer nuevas enfermedades infecciosas. Hace unas semanas en una actividad académica acá en el hospital sobre los virus, donde nos mostraban muchas cosas bonitas, guardadas las proporciones, que se están haciendo con los virus como tratamiento. No estamos viendo solamente los virus como una enfermedad, sino como tratamiento también. Yo hice una pregunta y le dije a la expositora, una profesional con doctorado en virología y muchas otras
muchos otros créditos académicos y le dije, uno no sabe si preocuparse o alegrarse, pero ¿qué podemos esperar? Todo el mundo en el auditorio soltó la risa y ella dijo, lo que más le está preocupando a la gente en este momento es si van a venir nuevas pandemias y la respuesta de ella fue, sí, van a aparecer nuevas pandemias por cualquier causa, pero van a aparecer nuevas pandemias. Entonces yo aquí comienzo a lanzar una serie de preguntas sueltas. ¿Realmente se considera controlado COVID-19? ¿Realmente debemos estar nosotros tan relajados con COVID-19? ¿Realmente no debemos preocuparnos por las nuevas cepas o por las nuevas variantes del COVID-19? Miren la situación de China. Miren todo, en todo lo que se ha convertido COVID-19 hoy, 1 de diciembre del 2022, en China. Se ha convertido en un problema de salud pública, de seguridad del país, de violencia, de agresiones físicas, de suicidios. O sea, la tasa de suicidios se ha disparado. La gente literalmente se está botando de sus apartamentos por esta situación. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Cuál es la pandemia nueva? ¿Será COVID-19 o será la salud mental de la población? Y no es una enfermedad infecciosa. Salud mental, no es infeccioso. Pero el impacto que están teniendo estas enfermedades infecciosas en esas poblaciones es muy grande. Y ojo con esto, ojo con eso. Las enfermedades infecciosas no conocemos, ni nadie puede predecir con exactitud tiempo, lugar y persona en donde esto va a aparecer. Y de que vuelven a aparecer, vuelven a aparecer. Y de que van a aparecer nuevas, también van a aparecer nuevas. Con esto quiero cerrar, con esto quiero terminar este espacio. Acá les dejo mi correo electrónico. Por favor, cualquier inquietud que ustedes tengan a través del foro que se va a abrir, yo voy a estar muy pendiente para responder de la manera más oportuna. Les voy a pedir disculpas si de pronto de manera inmediata no les respondo, pero la idea es que en cuestión del transcurso del día, más tardar al día siguiente, voy a estar dándole respuestas a sus inquietudes en ese foro. O si tienen alguna inquietud, seguramente les voy a responder un poquito más de manera oportuna, pero les pido el favor que utilicemos el foro. Para eso utilicemos el mecanismo del foro que se va a abrir para las inquietudes y con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por la atención, por vincularse con esta idea de este diplomado de educación en la salud, de comunicación en la salud, que esperamos que podamos tener nuevas versiones de él y que ustedes por favor nos ayuden a hacer que esto se divulgue y que muestren su experiencia, buena y mala. Háganos saber a nosotros la mala, les agradecemos, para poder nosotros tomar de esas experiencias malas que ustedes pueden haber tenido con los módulos o con la vivencia de estas situaciones, para nosotros tratar de mejorar y que lo bueno se replique mucho para que la gente se vincule. Muchas gracias a ustedes por la participación y quedo atento a sus inquietudes. Que tengan un feliz día.